¿Qué ocurre cuando la historia del héroe más grande de Grecia se mezcla con oscuros secretos y decisiones trágicas? Hércules, conocido por su fuerza descomunal y sus hazañas heroicas, no solo es recordado por sus triunfos, sino también por los momentos sombríos que marcaron su vida. Hoy exploraremos una de las historias más impactantes y menos conocidas de este legendario semidios. ¿Estás listo para descubrir cómo el hombre más fuerte de la mitología enfrentó sus propios demonios? Quédate con nosotros para desvelar la verdad detrás de la caída de Hércules y su búsqueda de redención. Desde joven, Hércules se destacó por su increíble fuerza y habilidades, algo que preocupaba y fascinaba a sus padres adoptivos, Alcmena y Anfitrión. Decididos a darle la mejor educación posible, buscaron a los maestros más renombrados de toda Grecia para entrenarlo. Bajo la tutela de grandes figuras como Eurito, Autólico, Castor y el sabio centauro Quirón, Hércules no solo aprendió el arte de la guerra, sino también valores como el honor, la lealtad y el coraje. Sin embargo, su educación tuvo un punto débil: la música. Hércules, con sus grandes manos, no lograba dominar la lira. La frustración de su maestro Lino y la propia de Hércules culminaron en un trágico incidente. En un arrebato de ira, Hércules golpeó a Lino con la misma lira que no lograba tocar, acabando con la vida de su maestro. Aunque fue absuelto en el juicio, este evento lo marcó profundamente. Su padre adoptivo, temeroso de la fuerza incontrolable de su hijo, lo envió al campo para cuidar los rebaños y alejarlo de la civilización. A los 18 años, Hércules era ya un joven imponente, cuya fama se extendía por toda Grecia. Fue entonces cuando enfrentó su primera gran prueba. Un león gigantesco aterrorizaba las colinas de Citerón. Hércules se dirigió a la ciudad de Tespias, donde el rey Tespio lo acogió y, fascinado por su fuerza, ideó un plan para que sus 50 hijas concibieran hijos con el héroe, con la esperanza de tener nietos tan poderosos como él. Mientras permanecía en Tespias, Hércules rastreó al león durante 50 días. Finalmente, enfrentó a la bestia con sus propias manos y, tras una feroz lucha, la derrotó. El león, conocido por su ferocidad, cayó bajo la fuerza sobrehumana de Hércules, consolidando su reputación como un gran cazador y guerrero. El sol apenas se alzaba en el horizonte cuando la noticia de una amenaza comenzó a circular entre los pastores y campesinos de las colinas de Citerón. Un león gigantesco, más grande que cualquier otro conocido, había empezado a aterrorizar la región. Este león, de tamaño descomunal y con una ferocidad inigualable, atacaba a los rebaños y a quienes se atrevían a enfrentarlo. Los relatos sobre sus garras afiladas y su rugido aterrador se extendieron rápidamente, sembrando el pánico en el corazón de todos. Los pastores temían por sus vidas y las de sus animales, pues ninguna flecha ni lanza parecía afectar a la bestia. Fue en este contexto que Hércules, aún joven pero ya reconocido por su gran fuerza, decidió enfrentar la amenaza. La valentía del héroe no pasó desapercibida para el rey Tespio, gobernante de la cercana ciudad de Tespias. Tespio, impresionado por la fama y la valentía de Hércules, lo acogió en su palacio con honores. El rey no solo admiraba la fuerza física del joven, sino también su espíritu indomable y su disposición para proteger a los suyos. Durante su estancia en el palacio, Hércules se dedicó a planificar la caza del león. Sin embargo, el rey Tespio tenía otros planes en mente. Tespio, padre de 50 hijas, vio en Hércules una oportunidad única para asegurar un legado fuerte y valeroso. Quería que cada una de sus hijas concibiera un hijo con Hércules, con la esperanza de que sus nietos heredaran la fuerza y el coraje del héroe. Así, en una peculiar y enigmática maniobra, Tespio decidió enviar a cada una de sus hijas a pasar una noche con Hércules. Hay varias versiones de cómo ocurrieron estos encuentros. Algunos relatos dicen que el rey enviaba a una hija diferente cada noche, y Hércules, ingenuo en asuntos del amor, creyó que siempre era la misma mujer.
Otras versiones más extravagantes sugieren que Hércules estuvo con las 50 hijas en solo 7 noches, o incluso con 49 de ellas en una sola noche. Según una leyenda, una de las hijas se negó a estar con Hércules y como castigo fue destinada a ser sacerdotisa virgen en el templo de Hércules en Tespias, manteniendo su castidad de por vida. Esta historia explicaría la tradición de mantener siempre una sacerdotisa virgen en ese templo. Durante 50 días, Hércules rastreó incansablemente al león por las escarpadas laderas del monte. El joven héroe se enfrentó a un paisaje inhóspito, con terrenos abruptos y condiciones climáticas adversas. Pero la determinación de Hércules era inquebrantable. Finalmente, el destino llevó a Hércules a encontrarse cara a cara con la temible bestia. El león, conocido por su ferocidad y su piel impenetrable, se convirtió en el oponente más formidable que Hércules había enfrentado hasta entonces. La batalla fue intensa y brutal. Hércules, armado únicamente con sus manos desnudas, demostró su valentía y fuerza sobrehumana. A medida que luchaban, el joven héroe empleó todo su conocimiento y habilidades adquiridas durante sus años de entrenamiento. Con una estrategia calculada y una fuerza inigualable, Hércules logró estrangular al león con sus propios brazos. La victoria sobre la bestia no solo liberó a la región del terror, sino que también selló la reputación de Hércules como un héroe invencible. El león de Citerón, con su piel indestructible, se convirtió en uno de los trofeos más preciados de Hércules. Con ingenio, el héroe utilizó las garras de la bestia para arrancar su propia piel y la convirtió en una capa invulnerable que se convertiría en un símbolo distintivo de su valentía y poder. La caza del león fue una de las primeras grandes pruebas que Hércules enfrentó y superó, consolidando su lugar en la mitología griega como uno de los héroes más grandes y valientes. Sin embargo, esta hazaña también marcó el comienzo de una serie de desafíos y tribulaciones que definirían su vida y su legado. La victoria sobre el león no solo fortaleció a Hércules físicamente, sino que también lo preparó para enfrentar los futuros desafíos que el destino y los dioses tenían reservados para él. Después de vencer al león, Hércules se encontró con unos heraldos enviados por Ergin, rey de Orcómeno, para recaudar un tributo de Tebas. Enfurecido por la arrogancia de los heraldos, Hércules los mutiló y envió de vuelta con Ergin. Este acto provocó una guerra en la que Hércules lideró a los tebanos y derrotó a Ergin, obligando a los habitantes de Orcómeno a pagar un tributo a Tebas. Como recompensa por sus servicios, el rey Creonte le ofreció a su hija mayor, Mégara, en matrimonio. Sin embargo, la felicidad de Hércules fue breve. Hera, la diosa rencorosa que odiaba a los hijos ilegítimos de Zeus, desató su furia sobre él. Con la ayuda de la locura, una entidad maligna sumió a Hércules en un estado de demencia. En su locura, Hércules confundió a sus propios hijos con monstruos y los mató, creyendo que estaba protegiendo al mundo. Despertando de su locura, Hércules se encontró rodeado por los cuerpos inertes de sus hijos. La realidad de sus acciones lo golpeó con una fuerza devastadora. Desesperado y consumido por la culpa, quiso acabar con su vida. Fue entonces cuando Atenea, la diosa de la sabiduría, intervino, golpeando a Hércules con la piedra Sofroníster para calmar su mente y salvarlo de sí mismo. Libre de la locura, Hércules se enfrentó a la horrenda verdad. Había matado a sus propios hijos. La culpa y la desesperación lo consumían, y aunque su familia y amigos trataron de consolarlo, Hércules decidió que no podía quedarse junto a Mégara, temiendo que su presencia pudiera ponerla en peligro. Hércules se exilió en tierras lejanas buscando purificar su alma y encontrar un propósito. Visitó a Tespio, quien realizó un ritual de purificación para ayudarlo a encontrar algo de paz. Sin embargo, la redención completa aún estaba lejos. Decidió entonces buscar la guía del oráculo de Delfos, donde la Pitia le reveló su destino. Debía servir a Euristeo, rey de Micenas, y realizar una serie de trabajos humillantes durante una década.
Solo así podría alcanzar la inmortalidad y redimirse. Aunque inicialmente dudó, Hércules aceptó su destino. Los célebres trabajos de Hércules, una serie de tareas casi imposibles, pondrían a prueba su fuerza, ingenio y resistencia. Su primer desafío sería enfrentarse al temible león de Nemea, cuya piel era impenetrable. ¿Conseguirá Hércules vencer a esta bestia y dar el primer paso hacia su redención? La historia de Hércules es un recordatorio de que incluso los más grandes héroes pueden caer y enfrentar sus propios demonios. Sus hazañas y tragedias nos enseñan sobre la importancia de la redención, el sacrificio y la lucha constante por superar nuestros errores. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre los desafíos que enfrentará Hércules, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.